¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, un placer compartir con ustedes a esta hora del día. Mi nombre es Patricio Arévalo y este es su programa de opinión Expresión Popular. Gracias por acompañarnos a través de la señal de televisión abierta, Canal 2 en la ciudad de Cuenca, y también a través de las dos plataformas gigantes de Facebook y Livestream, también a quienes nos acompañan a través de la página telecuenca.es, tanto en el territorio continental cuanto en las Islas Galápagos. Les enviamos un cordial saludo. Gracias por estar siempre pendientes con sus opiniones, sugerencias, llamadas telefónicas también. A veces nos llaman, nos invitan a reflexionar en cuanto a muchos temas, sobre todo de programación, ¿no? Estamos siempre pendientes de recibir sus ideas, sus sugerencias, siempre son bienvenidas y se las toma en cuenta. Pues bien, hoy estamos ya viernes 13 de septiembre del 2019. Hoy queremos hablar un poco sobre la economía del país. Sin duda un tema que preocupa a todos. ¿Cómo está la situación económica? ¿Qué se avisora para el próximo año? Se viene ya este proceso de ajustar presupuestos, de definir cómo mismo va a terminarse este año 2019. ¿Qué perspectivas se vienen para el próximo año 2020? Ya se avisaron también procesos electorales, así es que empiezan a moverse un poco las temáticas económicas y políticas en el país. Para conversar de temas económicos, hoy tenemos un distinguido invitado, ¿no? Realmente nos halaga mucho su presencia. Se trata del economista Carlos Cordero Díaz. Él es consultor independiente en macroeconomía, ha sido rector de la Universidad de la SUAY, ha sido también gerente del Banco Central del Ecuador aquí en la ciudad de Cuenca. Es parte también de los espacios de control en las diferentes instituciones financieras del país. Hoy en la mutualista SUAY también es presidente de la unidad de control. Es máster en economía, tiene su diplomado superior en finanzas, mercado de valores y negocios fiduciarios. Tiene muchos artículos publicados y con una amplia trayectoria en la docencia universitaria. Pues bien, gracias por acompañarnos, economista Carlitos. Siempre es un privilegio contar con usted. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha pasado? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Qué bueno, gracias a usted más bien por acompañarnos. Bueno, el país avanza, se dice, muchos dicen, se están haciendo las cosas correctamente, se está avanzando, otros dicen, pues el Fondo Monetario nos está dando recetas, nos han impuesto condiciones, otros dicen, no, tenemos que regresar al sistema anterior, algo pasó, volvamos a lo que se hacía antes, con la atención a otros espacios sociales del país. ¿Qué está pasando en el tema económico? ¿Cómo vemos las cifras? Bueno, efectivamente hay una situación de preocupación todavía en el tema económico. No se logra superar esta situación de, digamos así, de estancamiento que estamos viviendo. Es un estancamiento fruto para mi modo de ver, de un agotamiento, digamos así, de una forma de corte brusco que hubo que dar a un modelo económico que se aplicó los últimos 10, 11 años, y que hubo que cortarlo de tajo porque ese modelo no podía ser sostenido en la medida en que la principal fuente que financiaba ese modelo era el gasto público a través de un endeudamiento agresivo. El endeudamiento que tuvo el Ecuador, todos somos conscientes, alcanzó niveles que superaron ese famoso límite del 40% del PIB. El presidente anterior dejó el país endeudado alrededor de 55.000 millones de dólares, superando cualquier techo legal, y sobre todo dejó cerradas las posibilidades de acceder a un nuevo endeudamiento, a nuevos endeudamientos en condiciones ventajosas. Frente a eso, el actual gobierno lo que ha hecho es decir, esta forma de manejo de la economía no puede ser sostenida, no podemos llevarlo adelante y tenemos que emprender una serie de ajustes. Esos ajustes que ha emprendido el actual gobierno, lo que han provocado indudablemente es una contracción de la demanda interna, porque ha habido reducción en el número de empleo, ha habido reducción de la inversión pública. Esto ha contraído también un sector importante como era el sector de la construcción, y eso ha ocasionado entonces que esta reducción de la demanda interna tenga un freno en el crecimiento de la economía ecuatoriana. Se prevé que quizás este año, en el mejor de los casos, tengamos un crecimiento cero, si no estemos ligeramente por debajo de ese cero, o sea, una pequeña cifra negativa. En todo caso, estamos en una situación de estancamiento. Eso puede deberse a que el ajuste que se hizo, que es un ajuste no muy fuerte este momento, pero que está pasando la cuenta.
Ahora bien, dentro de estos temas se ha buscado de algún modo reducir el subsidio en los combustibles. Se ha liberado el precio de la gasolina super. Eso generó corrimiento de quienes eran usuarios de la gasolina super, se pasaron hacia la gasolina eco o extra. Hubo un pequeño ajuste también en ese costo de la gasolina, pero todavía los subsidios en los combustibles sigue siendo un peso fuerte en la economía del país. ¿Qué se tiene que hacer en ese tema? Bueno, el tema de subsidios es uno de las fuentes de gasto público elevado que tiene el país. Los subsidios en general de combustibles, tanto gasolina, diésel, gas, etcétera, cuyo valor está alrededor de los 3.500 millones de dólares anuales. El ajuste que se hizo en el subsidio, que no tuvo, digamos así, consecuencias fuertes, creo yo que fue un ajuste que habría que echar números para ver si efectivamente logró algún ahorro, porque como usted dice, el ajuste más fuerte se dio en la gasolina super. En este momento vemos que la gasolina super prácticamente tiene precios internacionales, el valor está sobre los $3 de este rato, y también se hizo un ligero ajuste en la extra y en la eco, digamos así. Entonces lo que ocurrió fue que los que utilizaban super se pasaron a la eco, por lo tanto dejó de subsidiarse a la super, pero como hay más consumo de eco, puede ser que el subsidio en monto global haya subido. Entonces habría que ver en números netos si realmente le significó un ahorro importante para el país. Yo creo que no fue una medida muy bien pensada, y a la final el resultado neto va a ser una cuestión no muy significativa. Entonces esa es una materia pendiente que está allí y que es muy difícil de tomarle porque tiene consecuencias sociales y sobre todo consecuencias políticas. Y en general creo yo que este gobierno ha sido muy temeroso en la reacción social y en la reacción política, y uno de los elementos que se le cuestiona es de que posiblemente el ajuste fiscal no está siendo todavía de la magnitud que debería ser. Entonces este temor a la reacción social, este temor a la reacción política, a pesar de que aparentemente no tienen intenciones de ir a un nuevo proceso de reelección, pero este gobierno ha sido bastante temeroso en ese aspecto, y ha habido situaciones incluso en las que ha dado pie atrás en decisiones de este tipo. En el mismo caso de la gasolina, por ejemplo, dio pie atrás y en este momento está en conflictos con el caso del subsidio a los taxistas, por ejemplo. Entonces son hechos que nos muestran cómo a veces lo político se cruza con lo económico, y ahí viene el problema de que no se hacen los ajustes que deben hacerse. Ahora, junto a este elemento de reducir los gastos desde el tema de los subsidios, viene el hecho también de reducir los gastos desde el punto de vista de las remuneraciones a los servidores públicos. Se dice y se ha dicho que el aparato burocrático del país es extremadamente obeso y que es necesario reducirlo, ponerlo un poquito en orden. Se han hecho ya algunos anuncios, se han hecho algunos reducción de personal, pero sin embargo no es suficiente. ¿O cómo se está manejando ese tema? ¿Es prioritario también el reducir los gastos desde el punto de vista de remuneraciones? Bueno, en general el presupuesto general del Estado, o el gasto del gobierno, digamos así, del sector público, ha tenido alguna disminución, pero muy pequeña. Y tanto es así que el gobierno se ve obligado, para seguir financiando ese gasto, a seguir contrayendo nueva deuda. Este rato la deuda debe estar bordeando ya los 60.000 millones, o sea, el Ecuador ha seguido endeudándose, no en el mismo ritmo que lo venía haciendo el gobierno anterior, pero todavía sigue teniendo una dependencia del endeudamiento para financiar ese gasto. Justamente es un gasto que todavía es elevado en relación a la capacidad de ingresos, digamos así, reales, permanentes que tiene el país. Entonces ahí lo que se ve es que el esfuerzo todavía está por hacerse en el sector público y posiblemente en el gasto corriente, a nivel de lo que es funcionarios, número de ministerios o número de personas que trabajan en el sector público, haciendo un ajuste estrictamente necesario en función, insisto, de los ingresos. Ahí parece ser que es uno de los elementos pendientes también, junto con los combustibles, para mejorar el gasto público hacia abajo en función de la capacidad de recaudación que tiene el gobierno. Ahora, siempre se ha dicho que para poder mejorar la demanda agregada, es decir, para poder mejorar la economía del país, es necesario incrementar el consumo. ¿Cuál sería la fuente
que permita tener a los hogares ecuatorianos recursos para que puedan incrementar sus consumos? Bueno, entramos en el famoso conflicto de intereses. O sea, el hecho en economía, el hecho económico, de historia económica más relevante en cuanto al manejo de la demanda de un país, de la demanda agregada, de la demanda efectiva, tiene que ver con cómo se salió, dicen, de la crisis grande de los años 20, en donde existió justamente una fuerte contracción de la demanda y obviamente frente a la contracción de la demanda, la oferta o los productores empezaron también a contraer su producción porque si no vendían tenían que contraerlo. Al contraerlo entrábamos en un círculo vicioso porque eso significaba menos empleo, menos compra de materias primas y el círculo iba ahondándose. La salida fue con la intervención del gobierno, digamos así, que vía gasto público, vía contratación de personal, vía inyección de recursos en la economía, hizo que la demanda vaya recuperando y que por lo tanto la actividad productiva vaya mejorando. Eso más o menos es lo que se aplicó acá en los últimos 10 años. O sea, el movimiento de la actividad económica estuvo sustentada fundamentalmente, podríamos llamar un modelo keynesiano. Sin embargo, el modelo keynesiano, digamos así, o el esquema keynesiano, no es que ese funcionamiento del gobierno y esa inyección de recursos por parte del gobierno para sostener o para incrementar la demanda sea permanente, sino que sea temporal, porque tarde o temprano el gobierno tiene que pagar la deuda. Entonces lo que ocurrió es que 10 años estuvimos así y no hubo una reacción, no hubo un funcionamiento adecuado del modelo, del aparato productivo, por una serie de razones, incluso por la misma forma en la que el gobierno cuestionaba la actividad privada. No nos olvidemos que permanentemente el gobierno, por decir que tiene un tinte socialista, cuestionaba a los empresarios privados, cuestionaba la inversión extranjera y eso ahuyentó posiblemente al empresariado privado de invertir en el país. El modelo se agota porque, insisto, no podemos nosotros permanentemente esperar que permanentemente el gobierno esté inyectando recursos. El Estado no tiene recursos disponibles, sino que recurría a endeudamiento. Se agotó el modelo de endeudamiento y este rato la reacción tiene que ser por parte del sector privado. Pero esa reacción la vemos todavía un poco lenta porque habría que ver en qué medida el sector privado confía plenamente en el país y empieza a hacer inversiones que serían las encargadas de levantar nuevamente la demanda o hacer inversiones para, vía exportaciones, mejorar la demanda. Ahora bien, el tema del gasto público, que es el que nos alienta a colocar recursos en los hogares, pasa necesariamente por una inversión del Estado, desde ese punto de vista. Pero también puede ser una inversión privada. Usted acertadamente nos dice la parte de exportaciones e importaciones. Hay que buscar generar inversión extranjera, porque se ha dicho siempre que nuestras economías llamadas tercermundistas, llamadas economías en desarrollo, en crecimiento, no pueden vivir si no tienen el aporte de inversionistas internacionales. ¿Cómo va ese tema? Ese tema, como es, estamos en la secuela del gobierno anterior, la inversión privada del gobierno anterior prácticamente desapareció, insisto nuevamente, por esta visión negativa y por siempre que se podía, se atacaba al inversionista privado, nacional y extranjero, se decía que realmente la salida está en el sector público únicamente, entonces los inversionistas se quedaron un poco rezagados. La inversión extranjera, hay algunas señales de que los inversionistas extranjeros están con más confianza en el país y efectivamente hay que depender o hay que pedir que venga inversión extranjera, primero porque hay muchos recursos nacionales, o sea, a veces los recursos nacionales no son suficientes para la inversión, y en segundo lugar porque es la fuente que nos permitiría mejorar nuestra posición en cuanto a la disponibilidad de dólares, que es la moneda que funciona. Pero esa inversión extranjera, igual que la inversión nacional, se logra cuando los inversionistas recuperen o cuando ya tengan confianza en que la economía del país va a seguir por un rumbo diferente al que venía funcionando hace 10 años. Un tercer elemento de poner también recursos en los hogares es vía créditos con los bancos, es decir, bajar la tasa de interés. Sin embargo, la tasa de interés no se ha reducido lo suficiente como para que exista una demanda mayoritaria. ¿Cómo va ese asunto? Usted que es un conocedor del tema de la banca.
Bueno, primero, la tasa de interés en el caso ecuatoriano no es una tasa de interés que funciona de acuerdo con el mercado. O sea, no es que la oferta y la demanda de crédito, digamos así, o de dinero en general, determina cuál debe ser la tasa de interés. La tasa de interés es fijada directamente por el gobierno desde hace algunos años y el gobierno es el que, en función de lo que cree, va fijando la tasa de interés. Ahora, en el crédito tenemos que tener dos temas que son diametralmente opuestos. Uno es el crédito de consumo y otro el crédito productivo, digamos así. En el crédito productivo hay algún crecimiento importante, hay muchas instituciones financieras que más bien han crecido en ese sentido, lo cual es un elemento que nos permite visualizar elementos positivos de aquí a futuro, sin importar la tasa de interés. El crédito productivo tiene una tasa de interés que está por debajo incluso del 10%. En cambio, el crédito de consumo, que tiene una tasa de interés que bordea el 16%, ese puede ser un indicador positivo porque sería un elemento que mueve la demanda. Pero en situaciones de freno de la economía, más bien puede ser una situación negativa, porque, y en alguna manera se está viendo, ocurre en algunos, digamos en el sector financiero en general, con los préstamos de consumo sobre todo, está aumentando la morosidad. Es decir, vivir del crédito tampoco es conveniente porque no se tiene claro las fuentes de pago. Y eso ocurre básicamente con el crédito de consumo. A pesar de que la tasa de interés sigue siendo alta, digamos así, o relativamente alta, en el crédito de consumo se incluye lo que es tarjetas de crédito, pero no creo yo que sea una forma de mejorar la demanda vía crédito de consumo, porque podemos alentar el consumo, pero después estaríamos enfrentando problemas de pago. O sea, podríamos crear una burbuja económica que el momento en que no se pueda pagar los recursos, porque no hay una generación real de ingresos, puede reventar eso. Ahora, bien, tres elementos importantes que ponen recurso en los hogares, ¿no? El tema del gasto público del gobierno, que está frenado, que está limitado, que está de alguna manera detenido. El tema de la tasa de interés, que nos dice muy bien, la tasa se regula vía ley, vía decreto, no está libre en oferta y demanda del mercado que demanda créditos. Y el otro, el tema de la inversión extranjera, que se ha sentido frenada. Eso hace ver entonces que la cantidad de recursos que están en los hogares pues es limitadísimo, es muy bajo. Viene ahora el hecho de buscar alternativas por el lado de la inversión extranjera, ¿no es cierto? Le estamos de alguna manera apuntando a la inversión extranjera. Vamos a dar prioridad a quienes quieran invertir. En este momento quieren invertir quienes tienen opción por el tema minero. El tema de la minería se convierte entonces en una tabla de salvavidas que plantea el gobierno para avanzar en el elemento de colocar recursos en la economía. Pero nos encontramos con situaciones como comunidades que no están de acuerdo con este proceso minero. ¿Cómo lograr solucionar este problema que se vuelve tan complicado, política y económicamente? Bueno, la inversión extranjera, que podríamos decir que puede llegar en distintos ámbitos, sería bienvenida, digamos así, básicamente aquella inversión extranjera que se asiente tanto en sectores que alimenten los bienes de demanda local, pero sobre todo aquellos bienes que puedan ser exportados. Entonces, ahí puede haber en el sector agrícola, en el sector agroindustrial, en el mismo, donde el Ecuador tiene fortalezas para la exportación. Y uno de ellos obviamente es el tema minero. El tema minero creo yo que es muy complicado, muy complejo, incluido dentro del minero incluso el tema petrolero, porque no tenemos que, digamos, es cierto que la explotación minera y la explotación petrolera, depende cómo se la haga, dónde se la haga, tiene consecuencias sobre los recursos naturales en el mediano y en el largo plazo. Entonces, es un tema históricamente presente en la explotación de los recursos naturales. Hace muchos años, más de un siglo, por ejemplo, hay toda una controversia muy grande con la explotación de las minas de carbón vegetal en la parte del Reino Unido, en la parte de Gales, por ejemplo, que ocasionó problemas ambientales muy fuertes que
tardaron mucho tiempo en recuperarse. Entonces, es toda esa discusión. Sin embargo, es necesario que se vea alguna alternativa para que, si existen recursos disponibles, estos puedan ser explotados en la medida de lo posible sin causar los daños que puede ocasionar al medio ambiente. Ese es el conflicto que está presente en este momento. A lo mejor la inversión extranjera está lista, pero también está esperando a ver qué pasa con esa resolución. Y ahí creo yo que en general, no solamente el gobierno, sino todos los ecuatorianos tenemos que ser claros y no ser extremistas ni en el un caso ni en el otro caso. O sea, extremista en el caso de que no se puede tocar nada porque se va a afectar el futuro, y otro que se puede tocar todo porque no se afecta el futuro. Hay que tener una posición clara y equilibrada para que la explotación minera pueda darse en donde debe darse, y en los lugares en que no es posible hacer explotación minera, por más que exista el mineral ahí, habrá que también cortar la minería. Pero no creo yo en general que podemos, por necesidad de inversión extranjera, abrir libremente las puertas sin tener un control sobre las consecuencias futuras. Ahora, otra importante alternativa para la inversión extranjera se da cuando los países le brindan posibilidades de trabajar con un recurso laboral que no sea extremadamente costoso. En el caso del país, si una empresa quiere venir a instalarse acá, tiene costos extremadamente altos, digamos así, con relación a nuestra región. Si comparamos el costo de la mano de obra en el Ecuador con lo que ocurre en Perú, en Colombia, en Bolivia, bueno, en nuestra región, es la más alta, ¿no?, la más costosa. Se habla de que estaríamos bordeando los $700 realmente el salario básico, ya contemplados todos los gastos, las deducciones, vacaciones y demás compensaciones justas que tiene el personal que elabora, ¿no? Entonces, ese también es otro escollo. ¿Por dónde entonces podríamos apuntar? Bueno, en el tema de costo de producción del Ecuador, como usted señala, efectivamente el tema del costo laboral es un valor fundamental en la distorsión que ha ocasionado frente a las economías vecinas. El tema de la llamada competitividad de los productos ecuatorianos pasa fundamentalmente por ahí. Los ajustes salariales que se dieron en los años anteriores, en la época del presidente Correa, fueron ajustes salariales bastante elevados que superaban de largo lo que era el comportamiento de la tasa inflacionaria. Entonces fueron encareciendo la mano de obra. Eso obviamente no hay cómo dar pie atrás por todas las condiciones laborales y por la legislación vigente. No se puede rebajar los sueldos, digamos así. No se podría tampoco, no sería conveniente, porque paralelo a esa subida de sueldos, los precios en el Ecuador tienen niveles bastante superiores incluso a países, Estados Unidos, Europa, lo que es la canasta diaria familiar, el valor de los alimentos, del consumo cotidiano. Ese valor es superior, por ejemplo, en el Ecuador que a lo que ocurre en muchos países de Europa, por ejemplo en España o en Estados Unidos. ¿Fruto de qué? De que el país se volvió demasiado caro por diversas razones. Pero la realidad actual es que tenemos problemas de competitividad. ¿Cómo mejorar la competitividad? Ahí habría que entrar a trabajar en un primer momento, creo yo, fundamentalmente por el lado de, aunque puede complicarle al funcionamiento del Estado, pero por el lado de impuestos. O sea, cómo hacer más barata la producción nacional, que tiene un costo laboral bastante grande, sería compensar esos costos vía ayudas o apoyos o incentivos por el lado tributario. Por ahí podría mejorarse, ¿no? Porque no nos olvidemos que en temas de mercado internacional el Ecuador tiene mucha desventaja frente a los vecinos por los costos de producción. Pero si hay una mejora por el lado tributario, a lo mejor esos costos pueden bajar y ser más competitivos los productos ecuatorianos. Entonces nos va quedando solo el camino de que el gobierno es el que podría seguir haciendo obra pública, pero vía endeudamiento, es decir, entramos nuevamente en el proceso de buscar endeudamiento. Se acude al Fondo Monetario Internacional. Para muchos un cuco, ¿no? Algo que hay que tenerle terror. ¿Es realmente así el Fondo Monetario Internacional, ese organismo al que hay que ponerle como que esa señal de peligro? Bueno, antes de eso, en el tema de obra pública, yo creo que en el tema de... hay que ver qué tareas de la obra pública pueden ser hechas exclusivamente por el sector público.
O hay otras obras de infraestructura que sí pueden ser hechas por el sector privado vía algún tema de concesión. En el tema del sector público, nosotros estamos siendo testigos de muchas inversiones públicas, entre comillas, que se llaman inversiones, pero que no tienen retorno. O sea, hemos invertido, entre comillas, 1.200 millones en hacer una refinería, y de eso no tenemos un solo centavo de retorno, o sea, se convierte en un gasto. En cambio, si esa obra hubiera sido hecha posiblemente por sector privado, el gobierno le entregaba al sector privado para que construya una obra de infraestructura, y el sector privado le pasaba o le entregaba una cuota anual, mensual, lo que corresponda por la concesión que le da. Entonces sí hay mecanismos de vinculación del sector privado en lo que se llama obra pública, que pueden ser incluso rentables para el sector público. El tema de carreteras, por ejemplo, el ¿no? tema de carreteras, el tema de generación aeropuertos, eléctrica, carreteras, terminales. Claro, lo que sea rentable. Y no hacer lo que el gobierno anterior, por algunas otras razones, hizo obra pública incluso innecesaria, gastó dinero donde no era necesario todavía. Ahí tenemos el caso que salió recién un reportaje sobre varios aeropuertos de lujo en el país que no tienen funcionamiento, que no tienen movilidad que justifique su construcción. El tema de la refinería de Manabí es un claro ejemplo de desperdicio de plata, e incluso la construcción de algunas hidroeléctricas que este momento están cuestionadas, porque a lo mejor no era necesario construir con ese volumen, con esa capacidad, porque el Ecuador todavía no tiene ni los recursos, en este caso recursos naturales, recursos hídricos, para su producción, ni tampoco la demanda para su generación. Entonces, en la obra pública yo creo que sí hay alternativas para, en vía convenios con el sector privado, desarrollar algunas cosas sin que le cueste al gobierno, sino que a lo mejor le va a generar algún tipo de retorno. En el caso del Fondo Monetario Internacional, creo yo que hay que mirar al Fondo Monetario Internacional no con criterios ideológicos, que es lamentablemente como a veces se hace el análisis en economía, con algunos conceptos ideológicos o prejuicios ideológicos, más que con criterios eminentemente técnicos. El caso del fondo, en el caso concreto, la presencia actual del Fondo Monetario Internacional en el país, no obedece a una imposición, digamos así, del Fondo Monetario, sino más bien a una petición del gobierno de ayuda al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué el gobierno acude al Fondo Monetario Internacional, el gobierno actual? Porque le vio como la única alternativa para poder seguir consiguiendo los recursos vía crédito que son necesarios para ir sosteniendo la economía que acabamos de decir, tiene todavía un gasto público elevado. La única forma de conseguir un crédito en mejores condiciones, a más largo plazo, más barato, que no le comprometa más, fue recurrir al Fondo Monetario. El Fondo Monetario, como haría cualquier prestamista en el sector privado, a título personal, un banco, le va a decir: muy bien, yo le presto si usted me muestra cómo va a manejar sus finanzas y si es que va a tener la capacidad de generar los recursos de cancelarme el crédito. Lo que hace el gobierno ecuatoriano, y han hecho muchos gobiernos que acuden al fondo, es decir: señores fondo, este va a ser mi programa de gobierno, estas son las medidas que voy a tomar, y en base a esto le estoy solicitando tal ayuda. El Fondo Monetario analiza el programa del gobierno, si está de acuerdo dice: muy bien, estoy de acuerdo con su programa y vamos a seguir apoyándolos económicamente. Si el gobierno hace un programa que no está de acuerdo con el fondo, o si el Fondo Monetario cree que ese programa no va a solucionar los problemas, va a decir simplemente: este programa no me convence, no estoy de acuerdo, no le puedo prestar. Pero en última instancia el gobierno, para recurrir al fondo, hace un programa que sea aceptado por el fondo. En ese lado podríamos decir que hay imposición, pero en estricto sentido creo yo que más bien es aceptar, hacer un programa que sea vendible al fondo para que el fondo le ayude financieramente. Y básicamente lo que el gobierno ha hecho es lo que haría con o sin fondo. Es decir, básicamente, si el problema principal que enfrentó el gobierno fue un gasto público exagerado, una carga de recursos que tiene que destinar para pagar intereses y amortización de deuda pública, sin generación de recursos suficientes, tiene que decir: muy bien, voy a tener que buscar cómo seguir financiando esto, cómo reprogramar la deuda y a quién acudo. Podía seguir acudiendo, o podía acudir al mercado financiero internacional, podía acudir a bancos internacionales, a gobiernos, como acudió por ejemplo con el caso de China, pero en condiciones mucho más complicadas, sobre todo de costo y de plazo. El mercado financiero internacional no tiene mucha confianza, incluso ahora
con el gobierno ecuatoriano, por lo tanto podía el gobierno a lo mejor seguir colocando bonos, pero con tasas que estarían bordeando a lo mejor el 14, el 15 o más por ciento, versus tasas del Fondo Monetario que estarán en torno al 4 o al 6%. Entonces, en esa disyuntiva el gobierno ecuatoriano optó por acudir al fondo y hacer un programa económico que significa ajustes, sobre todo fiscales, en el cual el fondo confía. Esa es la situación. Entonces, no creo yo que los males que nosotros tengamos que enfrentar por el ajuste tengamos que achacar al acuerdo con el fondo. Los males que tenemos que enfrentar por el ajuste tenemos que achacar a la forma irresponsable como el gobierno anterior manejó sus finanzas, endeudando al país hasta un nivel en el que no tiene capacidad de pago. Hasta hace poco, cuando usted hablaba con algún extranjero, alguien que vive fuera del país, en Europa, en lugares de desarrollo muy grande, decían, bueno, Ecuador, pero si nada es de ustedes, todo está entregado a los chinos. Es un país que está entregado a los chinos. ¿Es realmente así estuvo el país? Yo creo que, bueno, no estamos entregados plenamente a China, digamos así, a empresas y a gobierno, pero y uno de los temas de que por qué no se refinancia la deuda externa es porque la mayor parte de la deuda externa justamente es contratada con China a través de préstamos directos o a través de préstamos atados a la realización de obra pública con empresas chinas. Cotizaba la empresa china. ¿Qué pasa no solo con empresas chinas, sino con varias empresas multinacionales? Ellos hacen la oferta y le consiguen el financiamiento con el banco del país de origen de la empresa. Entonces, acá somos testigos de que hicimos mucha obra pública con empresas chinas, más allá de la calidad que puedan tener esas obras, y parte de por qué se entregaba la obra a las empresas chinas es porque se encargaban de conseguir financiamiento de sus bancos en ese país. En ese sentido, la deuda externa, el mayor porcentaje, si vamos por país, que tenemos contratada es efectivamente con China. En ese sentido, podríamos decir que el país está dependiente de China. En su momento, cuando se hacían las advertencias de esta situación, decíamos, oiga, estamos queriendo pasar simplemente de alejarnos del tío Sam y acercarnos al tío Chan, que es lo que ha pasado. Ahora, en ese mismo contexto se decía que este tipo de inversiones fue extremadamente perjudicial para el país, sobre todo esta relación con China, porque si una obra, por ejemplo, vamos a hacer un puente que cuesta $100 millones, te pongo un ejemplo muy elemental, muy sencillo. Si ese puente cuesta $100 millones y se lo contrataba con estas empresas chinas que traían el crédito chino, la deuda del gobierno era de $70 millones, por decirle algo, porque los otros 30 era la contraparte que tenía que poner el gobierno. Entonces ponía los $30 millones, se supone que debía venir la empresa china con recursos acá al país, inyectar $70 millones para completar el presupuesto de $100 millones. Pero eso no era así, sino que los $70 millones se lo manejaba externamente, fuera del país, y al país casi no llegaba nada. Los $30 millones que inyectaba la economía ecuatoriana o el gobierno era lo que soportaba los costos de mano de obra y algunas cosas que tenía que cubrirse, y ahora la deuda es de los $100 millones, es decir, no llegó nunca a un centavo. ¿Es así realmente la relación que se maneja? Bueno, no del 100%, pero sí hay algo de eso, en la medida en que no nos olvidemos que un porcentaje importante en general de las obras públicas, tiene componente nacional, ya vemos, tiene mano de obra nacional, tiene proveedores locales, etc. Entonces los recursos que mueve la obra se quedan en el país en la parte, llamemos así en general, del componente nacional. Pero también hay mucho componente extranjero. Entonces, para financiar, por ejemplo, una hidroeléctrica hay que contratar las turbinas, por decir un elemento de la obra. El pago, la contratación, las turbinas no se hacen en el país, no entra el dinero al país, sino que el dinero para comprar las turbinas se queda en el país que nos provee las turbinas. Si esas turbinas fueron fabricadas en China, pues el dinero simplemente del préstamo que recibió el Ecuador se quedó en el mismo China para construir las turbinas. En el caso de empresas chinas hubo situaciones complicadas, incluso desde el punto de vista humano, porque se vio que las empresas chinas traían trabajadores
chinos para la obra, entonces tampoco se alimentó mucho con esos recursos la mano de obra nacional. O sea, hay de eso, no en el 100%, pero ese es en general que parte de los gastos de la obra pública, e incluso también de la obra privada, se quedan en el exterior o se van al exterior porque hay mucho componente de la obra que no es de producción local sino extranjera. Ahora bien, entonces viene esta oportunidad de continuar con la obra pública por dos caminos, nos dicen, ¿no es cierto? Uno, soltando parte de lo que hace el gobierno y entregando al privado. Y otro, nuevamente vía endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Ahora bien, de estos elementos, de estos espacios, ¿cuáles deben estar destinados al inversionista privado y con qué debería quedarse el Estado? Porque muchos dicen, se entrega la carne al privado y se queda como hueso el Estado. Como que el Estado debería ser inversionista también, algo que no es. Claro, pero yo creo que para graficar eso tendríamos que decir, ¿qué hace el gobierno teniendo, por ejemplo, una empresa de aviación? O sea, es necesario que el gobierno como tal, es indispensable que un gobierno tenga una empresa que puede ser manejada por el sector privado. Entonces, eso como ejemplo. Entonces, hay muchas actividades que no deberían ser innatas del gobierno. O sea, está claro que posiblemente por un tema de seguridad, por un tema de autonomía, actividades como la generación eléctrica o como telecomunicaciones no sean propiedad privada, pero sí pueden ser concesionadas por el sector privado, por el gobierno. Es decir, el rato que construimos una carretera, la carretera no puede ser una carretera privada, tiene que ser carretera pública. Tiene que haber obra pública en ese sentido, pero la construcción y el financiamiento puede ser hecho por el sector privado. Entonces, el gobierno lo que haría en ese sentido es no entregar la carretera al sector privado, sino concesionar el uso o el usufructo de la carretera al sector privado, siempre y cuando el sector privado invierta. Y eso le significa que el Estado, el gobierno, da el servicio en general, sin que tenga que gastar significativamente en proveer ese servicio. Ahora podemos irnos al otro extremo también y decir, pues todo lo puede hacer el privado, el gobierno únicamente va a poner la normativa, va a poner el control, va a poner el asunto de definir tasas, impuestos, contribuciones que tienen que dar estas empresas porque van a tener ya el total de la gestión. Es el otro extremo. Ese sería el otro extremo, indudablemente. ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Es perjudicial? Creo que es viable en cierto sentido y es positivo. Es decir, nosotros en este momento no pagamos el uso de la carretera, de las carreteras en general, salvo ustedes en la costa, en alguna parte de la Sierra Norte, hay peajes y hay peajes relativamente onerosos, bueno, no onerosos, pero que tienen su costo importante. Esas carreteras están ahí, y están mantenidas y están dando el servicio que deberían dar. El gobierno podría decir, no, yo hago las carreteras, gasta, tiene un costo significativo y doy gratis. ¿Cómo se financian esas carreteras? A la final se financian con los impuestos, que a lo mejor tienen que subirnos, con el endeudamiento que hace el gobierno para financiar esas carreteras, pero que en última instancia terminarán siendo pagadas con los recursos que paguemos los ecuatorianos vía impuestos. Eso unido al mal manejo de los recursos que recibe el Estado por distintas fuentes, por desperdicio, por corrupción, etc., puede ser que los ecuatorianos terminemos pagando más por el uso de la carretera que si la carretera fuera concesionada al sector privado. O sea, yo creo que es viable y que a la larga no significa un costo mayor, no significaría un costo adicional a los ecuatorianos. O sea, financiar carreteras posiblemente por el doble, con un nivel elevado de impuestos versus financiar carreteras con el pago de peaje. Ahora bien, entonces la decisión pasa por una voluntad política también. Y hoy hay miedo a que alguien tenga que sacrificar políticamente la gestión del próximo gobierno. Todavía no tenemos esa conciencia de entregar el trabajo para los demás, sino estamos queriendo seguir entregando el trabajo de quien llega a una función para que su partido, su grupo que lo trajo continúe en el poder. ¿Cómo salir de esa...? Eso creo yo que es parte de la historia nacional que vemos que se ha agudizado en los últimos años, pero que
El tema del manejo político del gobierno siempre ha existido. El problema está en que ha habido casos de gobiernos que han manejado políticamente pero que no se han beneficiado del gobierno. Lamentablemente en los últimos años, a todo nivel, incluido en gobiernos seccionales, se nota que el tema político no es tanto de servicio sino de lucro. Y yo creo que ahí la única forma de combatir eso es que los electores tengamos primero la capacidad de discernir y segundo, si nos equivocamos, la capacidad de prescindir de ese tipo de políticos. Lamentablemente, yo creo que la última década es una forma como vía gasto público, vía ayudas, vía subsidios, ese tipo de políticos intentan reproducirse. O sea, si es que yo le contento con pan, no importa lo que haga, pero mientras me dé pan yo sigo votando por esa persona. Yo creo que es una forma de permanencia de esos malos políticos que tenemos que algún rato sacudirnos, si cabe el término. Y en el caso ecuatoriano yo creo que los asuntos externos permitieron ver de cerca que esos gobiernos llamados populistas no son los que deben prosperar, sino gobiernos que sean con intereses técnicos de servicio y no con intereses políticos. Ahora que dice usted de gobiernos populistas, me llama a la mente dos modelos de economía, ¿no? Y dos gobiernos también que están haciendo noticia en Latinoamérica. El gobierno de Venezuela, que tiene una facilidad para quitar ceros increíble, ¿no? Pues ya estamos con 7 ceros, quítemoslo nomás, no pasa nada, volvemos y devaluamos la moneda con una facilidad increíble. Allá como que se está echando abajo toda la teoría económica, como que no hay respeto a ninguna norma, a ningún criterio, sino es la conveniencia de ese momento, determinado momento. Imprime billetes, hazle lo que sea, no pasa nada. ¿Cómo debe entenderse ese dar la espalda a lo que es una normativa económica, una teoría económica? Se están allá, no sé, inventando criterios, ideas, y resulta que dicen que no pasa nada. Claro, bueno, yo creo que está quitando ceros no solamente a la moneda, sino está quitándose ceros al número de habitantes a este paso. Y ese es un ejemplo de que nosotros de acá no entendemos cómo un gobierno que aparentemente, digo aparentemente porque no conocemos, no estamos viviendo ahí, tiene los problemas que tiene, ha ocasionado los problemas que ha ocasionado, tanto así que la gente emigre masivamente de su país, cómo ese gobierno sigue en pie, cómo se mantiene, cómo no ha sido derrocado. Yo creo que incluso la salida de gente venezolana en su desesperación, a lo mejor está haciendo un servicio al gobierno venezolano para seguir permaneciendo ahí, porque se está liberando de problemas. Ahora, que hay ahí detrás una teoría económica que permita salir, creo que no existe ninguna teoría económica que va a permitir salir a la economía venezolana de su situación. El problema de Venezuela tiene un nombre, se llama Revolución Bolivariana, se llama Chávez, se llama Maduro, y el problema se terminará cuando se termine con esos nombres, o sea, cuando termine la Revolución Bolivariana, cuando termine Maduro en este caso, y venga otra persona que pueda recuperar la confianza. Obviamente habrá que tomar medidas drásticas, duras, pero reactivar nuevamente la economía ahí, a lo mejor va a tener que hacerse un programa similar a lo que se hizo en su momento en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, un tipo Plan Marshall, para que vengan inversiones y reactiven todo el aparato productivo. Ahora, el riesgo país allá me parece que ya supera los 17.000 puntos. Claro, es realmente increíble. Es increíble, o sea, se llega en su momento a situaciones en las cuales ya las dimensiones, los ceros, las cantidades no nos dicen nada, es decir, es lo mismo que la inflación sea del 3.000% que del 5.000%. O sea, ya son valores que no entendemos y que no podemos dimensionar en la costumbre que nosotros tenemos. Igual pasa con el riesgo país, o sea, prácticamente ahí el valor o el monto o la cifra del riesgo país dicen que definitivamente en ese país no invierte nadie. Acá nosotros tenemos un riesgo país que está en torno a los 700 puntos, allá estará en los 10.000 puntos. Acá significa que los bonos ecuatorianos, para ser atractivo al inversionista, tendrían que pagar 7 puntos más que el bono de Estados Unidos. Allá dirían,
para que el bono de Venezuela sea atractivo tendría que tener un interés que esté 1000 veces más que el bono de Estados Unidos. O sea, nadie. O sea, ya ahí hemos llegado a un momento en que las cifras allá en Venezuela, las magnitudes, los números que nos sirven de análisis prácticamente ya no tienen ninguna importancia, no nos dicen nada, absolutamente nada. Insisto, que la inflación pase de 3.000 a 5.000, ya es lo mismo. O sea, no es significativamente importante. No se entiende, no es como la salud en el cuerpo, ¿no? La salud de una economía hay que cuidarla, pues si algo está mal hay que atenderlo, es como la salud del cuerpo, decíamos. Si estamos con fiebre, pues hay que cuidarnos. Me imagino a don Maduro, estamos con fiebre, más al frío, pues no, date al sol, no pasa nada. O sea, ¿qué? ¿Estás con temperatura? ¿Estás con escalofrío? Ándate, bañate en agua fría, no pasa nada. Como que hace esa analogía, haciendo esa analogía con la economía. Claro, o sea, no se está atacando a los problemas, a la raíz del problema. Insisto, atacar la raíz del problema sería renunciar al gobierno en el caso del presidente Maduro, y simplemente lo que se hacen son paños tibios para decir que se está mejorando la economía, pero la realidad es otra. Nosotros, por lo que vemos, es la falta de alimento, la falta de empleo y la emigración, la salida masiva de venezolanos a distintas partes de América, a los países vecinos y a los países que están más abajo, y donde el Ecuador, un país de destino o un país de paso, tenemos todos los días la presencia de ellos acá. Ahora, contrastando con este tema, viene el asunto de Argentina. Se supone que allá una persona preparada va con un programa de gobierno, vaya con una ideología diferente, pero resulta que cae catastróficamente. Estas últimas elecciones hacen ver de que no va a ser reelecto, de que posiblemente regresa Cristina Fernández como vicepresidenta, ese dúo Fernández-Fernández, y que no han logrado solucionar los problemas de la economía argentina. Está en caída libre el peso, todavía no logran estabilizar la economía. Allá se ve que hay otro tipo de situaciones también que participan. Los inversionistas sacan sus recursos inmediatamente y el país se queda fregado. Es otro elemento. Es otra forma de ver ahí, es otra consecuencia. Primero, en Argentina, como pasa en algunos países, no en muchos, pero en algunos países, igual que había en el Ecuador antes de la dolarización, hay una apetencia por el dólar increíble. O sea, todos los argentinos saben que la única forma de resguardar sus ingresos es teniendo dólares. Entonces la demanda que tiene el dólar, la apetencia que tiene el dólar es bastante alta, más allá de lo que podría en su momento ser la realidad de la economía argentina. Eso por un lado, para entender por qué siempre el dólar es el punto de referencia. Cuando haya cualquier crisis, sube el precio del dólar. En segundo lugar, Argentina, más o menos, el presidente Macri, más o menos lo que pasó con el presidente Moreno en nuestro país, recibió una economía que se sustentó en un gasto público exagerado y que no podía seguir sosteniéndose. No es que la economía argentina estuvo muy bien cuando estuvo la presidenta Cristina Fernández, sino que tenía problemas, pero que de alguna manera estaban tapados porque había cierto bienestar en las clases medias y populares, financiadas con un gasto público. Cuando llega el presidente Macri se encuentra con eso, y obviamente la tarea que tenía que haber hecho es empezar a sincerar las cuentas fiscales y a lo mejor tomar medidas de ajustes duros. Lamentablemente en los primeros años de gobierno el presidente Macri no tomó medidas duras o drásticamente duras, y más bien lo que hizo fue continuar con una forma de endeudamiento para seguir financiando un gasto público que no fue suficiente. Tanto así que él acudió al Fondo Monetario Internacional hace un poco más de un año, casi, digamos así, en la segunda fase o en etapa ya de salida de su gobierno, porque al principio no requirió, entre comillas, el ajuste del fondo o el ajuste que le hubiera pedido el Fondo Monetario, y siguió manejando una economía con cierto nivel de endeudamiento. Ahora que hace un ajuste un poquito más fuerte con el apoyo del fondo, la reacción social es más fuerte todavía, porque ven que durante este tiempo la economía no prosperó, no mejoró. Entonces la reacción popular, la reacción social, la reacción política es en contra de un modelo que no ha funcionado. No ha funcionado seguramente porque no tomó las medidas adecuadas desde el comienzo y a lo mejor quiso hacer ajustes al final de su gobierno.
Eso no son medidas populares, indudablemente. No hay un gobierno popular que tenga que hacer ajustes, no puede haber un gobierno popular haciendo ajustes, y eso le está pasando la cuenta en este momento. Ahora, lo que ocurre en este momento en Argentina, creo yo que es, a lo mejor son las cifras del ajuste que no hizo Macri en su momento. O sea, la economía está, si cabe el término, sincerándose en este momento. ¿Por qué la devaluación? Esto debe pasar antes. O sea, esto a lo mejor el tipo de cambio de Argentina debía estar bordeando sus niveles. Quizás era lo real. Eso era lo real, que debía haber sido paulatinamente dando. Pero como no se dio, como se fue haciendo ahora frente a la psicosis se hace el ajuste de golpe. Puede ser que el nuevo gobierno, posiblemente el nuevo gobierno peronista, va a tener ya una economía, al menos en ese nivel ya ajustada, pero no creo yo que tampoco el próximo gobierno vaya a seguir en la misma onda populista del gobierno de Cristina Fernández, porque no va a poder financiar ese tipo de gobierno y va a tener que seguir haciendo ajustes. Entonces, no creo yo que el gobierno nuevo vaya a cubrir las expectativas en general de la población argentina de seguir con esa bonanza financiada con gasto público. Va a tener que frenar de alguna manera porque no va a tener forma de seguir financiando un gasto público elevado. Entonces, acá en el Ecuador hubiera pasado posiblemente una cosa similar si es que el presidente no era Moreno, porque a lo mejor el gobierno no tenía el origen correísta, digamos así, y a lo mejor algunas reformas que ha hecho Moreno no se podían haber dado con otro presidente, por ejemplo el cambio constitucional, posiblemente la situación de justicia, y a lo mejor en este momento teníamos ya en campaña para las elecciones de aquí a un año y medio nuevamente el presidente Correa. Ahora, en el mundo siguen ocurriendo temas también de interés. Esta pelea entre China y Estados Unidos, esta guerra que está haciendo reflexionar al mundo entero. Ya todos les dicen, dejen de estar en esa confrontación porque todos salimos perdiendo. ¿Cómo entender también esa confrontación de estos dos intereses tan grandes? A ver, ahí hay un tema que siempre se ha manejado, o a veces se ha dicho, que existe, digamos, pero se ha dicho que no es problema, y es el tema de la actividad económica interna. Cuando hay un libre comercio total, obviamente el país, cualquier país, se ve afectado porque llegan productos del extranjero a precios más baratos de lo que se produce nacionalmente. Si eso es así, para ese país primero hay una competencia que va a disminuir su actividad interna y segundo hay una salida de recursos que se van al país que les vende. Un poco eso es lo que está pasando entre Estados Unidos y China. Estados Unidos se ve afectado por la economía china, Estados Unidos se ve afectado porque en general productos chinos llegan a Estados Unidos sin ningún arancel, en igualdad de condiciones que un producto nacional, y compiten con el mercado nacional. Y al competir con el mercado nacional lo que están haciendo es atentando contra o influyendo negativamente sobre la actividad económica de Estados Unidos. Frente a eso, Estados Unidos, que curiosamente es quien promulga el libre comercio junto con otros países, se ve, entre comillas, obligado, tentado a poner barreras arancelarias para que los productos chinos tengan un precio mayor y no afecten a la producción estadounidense. Es un problema bastante complejo que comienzan a sentir en este caso Estados Unidos, pero que pasa por ahí. O sea, la producción de un país en condiciones más baratas puede afectar la economía de otro país. O llega un momento en que el otro país, para defenderse, va a tener que poner barreras arancelarias. Es un tema que no creo que se solucione de manera inmediata, pero que nos va a obligar a pensar de otra manera cómo debe ser el comercio entre países y hasta dónde pueden llegar las actividades comerciales. A lo mejor va a ser necesario que los países delimiten la posibilidad de productos más baratos de otros países que ingresen al país porque podrían atentar contra la actividad económica de cada uno de ellos. ¿Y aquí la Organización Mundial de Comercio tiene alguna injerencia? Porque la están dejando de lado, doctor. Debería tener, pero seguramente, dado que el que está en conflicto es Estados Unidos, que es la potencia mundial, más bien la Organización Mundial de Comercio no dice nada. Debería, o sea, si respetamos o si la Organización Mundial de Comercio
hace valer sus principios, sus normas, debe decir, oiga, ustedes no pueden poner aranceles. En poco lo que ocurrió el Ecuador cuando el Ecuador quería poner aranceles por la situación... Las salvaguardas. Claro, si ponía aranceles por poner aranceles, le caía enseguida la OMC y todos los países diciendo porque está atentando al libre comercio. La salida que existía en esos momentos, que sigue existiendo, es poner lo que se llama salvaguardia, es decir, aranceles temporales justificados por una situación que está viviendo el país. Entonces, frente a la caída frente a la subida del valor del dólar que nos afecta nuestra competitividad, vamos a poner unas salvaguardias temporales hasta que mejoremos. Y eso es lo que hizo el país con el visto bueno. Pero poner libremente aranceles, eso no estaría permitido, y ahí el tema de la OMC parece ser que no puede actuar, no demostraría que cuando están en juego intereses de países económicamente más fuertes, ahí ya no existe el funcionamiento de los organismos internacionales. Y hay otra economía también fuerte, la economía europea, con el asunto ahora de la salida de los ingleses, del Brexit, de este grupo de la Comunidad Económica Europea, que también se dice va a afectar, porque los ingleses ya están preocupados, no están creciendo, están estancados, y se habla de que el próximo año será un año de decrecimiento fuerte. Y eso a su vez es de efecto dominó también en todo el mundo. Bueno, más o menos lo que se puede visualizar en el caso de la salida del Reino Unido de la Unión Económica Europea. No nos olvidemos que Inglaterra nunca fue partícipe de lo que se llama la Unión Monetaria Europea. Ellos tenían la libra, sí. Ellos siguen teniendo la libra, nunca asumieron, nunca entraron, nunca tuvieron el euro, ¿no es cierto? Entonces, pero sí eran parte de la Unión Económica de la Comunidad Europea, en la parte básicamente comercial, de intercambio, donde había la libre circulación de mercaderías, de personas, etc. La salida de esta, que se conoce con el nombre del Brexit, indudablemente va a tener un efecto negativo más sobre Inglaterra que sobre el resto de Europa. Porque el resto de Europa lo que está yendo a hacer es, si no tenemos el acuerdo comercial, aplicamos los acuerdos comerciales generales, y habrá que poner aranceles, y habrá que poner frenos a los productos que vienen de Inglaterra o que de Inglaterra entran al resto de Europa. Por eso es que los más afectados se ven justamente los ingleses. Y la pelea de este momento, la disputa que existe, es que hay un grupo de ingleses con representación en la Asamblea que dicen salgámonos de la Unión Europea sin ningún acuerdo, y otros que dicen salgámonos de la Unión Europea llegando a un acuerdo de transición para que no sea tan brusco el choque. Y le suspenden a la Asamblea, les dicen. Y ese es un poco ese es un problema, que no se ponen de acuerdo desde hace casi ya 2 años, cuando decidieron salirse de la Unión Europea. Pero los plazos van a llegar, y lo más probable es que no se ponen de acuerdo, tengan que salir, y la Unión Europea va a tener que actuar duramente, en el sentido de que si no hay acuerdo, desde mañana le aplico el arancel, y si usted tiene que vender en la Unión Europea, pague el arancel que debe pagar. Yo creo que en esa pelea después, y puede ser un ejemplo de lo que significa romper con un acuerdo comercial de muchos años, el afectado va a ser Inglaterra en su relación con la Unión Europea, más que la Unión Europea. Ahora, eso usted nos hace reflexionar sobre los tratados de libre comercio también que tenemos y que estamos por firmar. Nos hemos ido ya al Grupo del Pacífico, nos va a recibir, nos han dicho que vamos a ser parte también de allá. Y esto hace ver de que tenemos que entrar en un tratado de libre comercio con Estados Unidos también. ¿Cómo está ese asunto? Bueno, el acuerdo comercial con Estados Unidos no creo que se ha avanzado absolutamente nada, o sea, se estaba pendiente conversar con ellos, pero ahí hay un elemento que a lo mejor está frenando, no por el Ecuador, sino por Estados Unidos. El presidente Trump se ha manifestado varias veces contrario a los acuerdos de libre comercio. No nos olvidemos que uno de los primeros anuncios que hizo, no se concretó plenamente, era que iba a revisar el acuerdo comercial que tienen con sus vecinos Canadá y México, el NAFTA que le llamaban. El NAFTA que le llamaban, o que se conoce como NAFTA. Entonces, si Trump es reacio a firmar acuerdos de libre comercio, no creo que haya sido el momento oportuno para empezar el Ecuador un acercamiento. Pero las negociaciones de libre comercio, yo creo que los ejemplos de lo que está ocurriendo en Europa, en la guerra comercial China-Estados Unidos, y lo que pasa o lo que ha pasado en algunos países de América, debe marcar una pauta en qué hay libre comercio y en qué tenemos que guardar algo para mantener la economía nacional.
en algo que no compita directamente con la economía nacional y agrave la situación nuestra. Ahora, nosotros estamos siendo fuertes todavía, y se ve en los datos del Banco Central, en el tema de agricultura y ganadería. Usted me hacía reflexión, bueno, eso tiene que ver con el banano, con el café, con el cacao, que son nuestros productos fuertes. ¿Seguimos siendo fuertes en eso? ¿Continuaremos por allí? Claro, seguimos siendo fuertes, el banano sigue siendo, creo que si le quitamos a la migración, la tercera fuente de ingreso de divisas después del petróleo y del camarón o de la pesca. Entonces, la parte agrícola sigue siendo importante en el sector exportador y obviamente en el sector nacional. O sea, por la misma naturaleza de los productos, no es que los productos extranjeros compiten directamente con productos agrícolas nacionales, salvo en algunos casos de frutas que el Ecuador no posee esa producción masiva o significativamente, incluso por temas estacionales de verano y de invierno en los países del norte y del sur. Pero el sector agrícola se ha mantenido, digamos así, no es un sector que ha tenido algún retroceso importante, insisto, porque lo grueso del sector agrícola está en productos de exportación, y ha habido un crecimiento, se ha mantenido, y un crecimiento, no digamos importante, pero un crecimiento al fin en las exportaciones agrícolas que el Ecuador tiene. Otro dato que plantea el Banco Central es la reserva internacional, supuestamente de libre disponibilidad. ¿En dolarización cómo funciona eso? Bueno, ahí desde que estamos en dolarizados, que ya estamos por cumplir los 20 años en el mes de enero próximo, hubo un cambio significativo en lo que es la Reserva Monetaria Internacional y lo que es la Reserva Internacional. El Ecuador, este rato, no tiene ningún tipo de reserva, como Ecuador, como país. La Reserva Monetaria Internacional podríamos haber dicho que era del país para respaldar el sucre, para respaldar los comercios internacionales, etc. Pero a partir de la dolarización, la reserva, lo que se llama hoy, se llamó inicialmente Reserva Internacional de Libre Disponibilidad, hoy se llama Reserva Internacional, no es reserva del país, simplemente son los recursos en moneda extranjera, en dólares básicamente, que son manejados por el Banco Central, invertidos afuera, en el exterior, invertidos algunos en el país, aunque realmente deberían ser invertidos en el exterior, pero que corresponden a los recursos que el sistema financiero, las empresas públicas, las entidades públicas, depositan en el Banco Central por disposiciones legales. O sea, los recursos que el banco privado tiene que depositar por encaje o por recursos para el sistema, para que funcione el sistema de pagos interbancarios, esos recursos son administrados por el Banco Central, forman el activo del Banco Central que tiene que ser invertido. Es decir, la reserva en el país es la contraparte contable de los depósitos que recibe. No, el Ecuador, como país, no tiene reserva internacional. Y esa reserva, este momento, sube y baja, o digamos, bajó significativamente en la época del gobierno anterior. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior tenía el criterio de que esos recursos no tienen que estar reinvertidos en el exterior, que pueden ser utilizados para reactivar la economía. ¿A través de qué? A través de que el Banco Central haga préstamos al gobierno, o haga préstamos a bancos públicos, básicamente la CFN y el BEDI, la CFN y el Banco de Fomento. Entonces, los recursos de los depositantes, sector financiero, del mismo sector público, de empresas públicas, una parte importante fueron utilizados para préstamos al gobierno. Y este momento la reserva, que debe estar entre los 3.000, 4.000 máximo, tiene un hueco, llamemos así, muy importante, de más de 2.000 millones de dólares, fruto de un préstamo que el gobierno hizo al sector público y que el sector público no le pudo pagar. 2.100 millones más o menos fueron prestados por el Banco Central al sector público en general, al gobierno, al Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas dijo: no tengo con qué pagarte, y le entregó acciones. Acciones de la CFN, acciones del Banco de Fomento, acciones de la entidad que se encarga de la administración del sistema cooperativo, acciones que no pueden ser vendidas por el Banco Central a nadie, y acciones que tienen que ser recompradas por el Estado. Ahí son 2.000 millones, que si no hubiera hecho el préstamo, esos recursos hubieran estado depositados, y nuestras reservas este rato estaban por encima de los 6.000 millones de dólares. Entonces, el hueco de reserva se origina en ese préstamo no recuperado por el Banco Central, que nunca le pagó el Ministerio de Finanzas,
sino que le entregó papeles de otras empresas. Ahora, aquí viene otro elemento también que entra en debate ahora nuevamente, y es el hecho del dinero electrónico. Se habla ya del monedero electrónico, de que las instituciones financieras van a manejar esto. ¿Es conveniente? ¿Vamos a avanzar por allí? Bueno, hay que distinguir dinero electrónico, así le llamaba el gobierno anterior, del actual que se llama billetera móvil. No creo que sea cuestión simplemente de nombre, es un tema de profundidad. En definitiva, el dinero, la billetera móvil que va a ponerse en circulación ahora es un medio de pago, o si quiere usted, es una forma de cómo yo puedo movilizar los recursos que tengo en el sistema financiero en general, cómo puedo hacer que esos dineros circulen. La forma antigua, o digamos antigua porque no se utiliza mucho, ha sido, por ejemplo, yo movilizo mis depósitos vía cheques. Entonces yo el cheque lo utilizo para que el recurso que tengo aquí en el banco puedo entregarle a la otra persona. La billetera móvil es una forma de movilizar, en vez de ir al banco, sacar el dinero o de darle un cheque a la persona, lo que hago es hacerle una transacción, una transferencia, estrictamente hablando, una transferencia de recursos de mi cuenta a la cuenta del beneficiario, utilizando la plataforma que se ha creado y que se llama BIM. En ese sentido es efectivamente una billetera móvil. No ando con el dinero en el bolsillo, sino con el teléfono hago la transferencia. El dinero electrónico tenía otras connotaciones. Si bien servía para lo mismo, yo vía teléfono transfería dinero de mi cuenta, de la cuenta que tenía en el central, en el Banco Central, a la otra cuenta que tenía esa persona también en el Banco Central. Sin embargo, el pero era de que, o el temor que existía, y así fue concebido, así estaba la ley, así estaban las regulaciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria, teóricamente, si el gobierno necesitaba plata, ¿sí?, el gobierno le pedía prestado, entre comillas, al Banco Central. El Banco Central le prestaba el dinero al sector público, al Ministerio de Finanzas, y le acreditaba en la cuenta de dinero electrónico. Es decir, sin que exista dinero real, el Banco Central podía crear, aumentar la cuenta del Ministerio de Finanzas, diciendo que es electrónico, y ahí se inundaba con dinero electrónico. Entonces, en ese sentido, ese sí era dinero, era moneda. Era la nueva moneda nacional. En su momento en el Ecuador circulaban 3 monedas: el dólar, la moneda metálica, la fraccionaria que todos utilizamos, los centavitos, y el dinero electrónico. Entonces el riesgo venía por allá, porque el Banco Central podía emitir dinero sin que tenga el respaldo, sino simplemente una deuda contraída con, digamos, una deuda que contrajo el Ministerio de Finanzas. Ahora, el futuro del dinero electrónico no creo que sea importante desde el punto de vista de que la economía dependerá del uso del BIMO. El BIMO será utilizado en la medida en que los ecuatorianos consideremos que es una buena forma de movilizar el dinero que yo tengo. En vez de andar con billetes en el bolsillo, simplemente utilizo el teléfono para hacer el pago. Habrá que ver qué aceptación tiene, qué tan práctico es, qué tan complicado es su manejo. Personalmente creo yo que no estoy de acuerdo con la plataforma que están utilizando, plataforma en el sentido de que para poder utilizar el BIMO necesitamos tener un teléfono inteligente y tenemos que tener acceso a Internet. Entonces es acceder al banco vía el teléfono y con Internet lo transfiero. En ese sentido el dinero electrónico anterior era un poco más sencillo porque necesitaba cualquier teléfono y vía no datos sino voz, digamos así, un SMS, se hacía la transferencia. Entonces habrá que ver qué tan complejo es el manejo del BIMO, no en cuanto al manejo en el teléfono, sino a las condiciones necesarias para hacer la transferencia. Insisto, un teléfono inteligente, quien ya tiene acceso a un teléfono inteligente, tiene que tener un cierto nivel económico. El acceso a Internet, que igual dependerá de la capacidad que tiene la persona para contratar un servicio de Internet en la telefonía, y qué tan ágil es. O sea, a lo mejor el rato de pagar al taxista la carrera, más rápido es sacar los $2 del bolsillo que hacer todo un operativo en el teléfono. Entonces va a haber la aceptación, pero más allá de la aceptación, no es un hecho que solucione los problemas de la economía. Es un medio de pago más que está ahí a disposición, igual que están las tarjetas de débito, igual que está la banca electrónica, igual que han estado siempre los cheques. Ahora se dice que va a tener costo esa transferencia. ¿Cómo está el costo? Efectivamente, o sea, igual que si usted quiere utilizar la cuenta corriente y utilizar los cheques para movilizar sus recursos, cada vez que pide una chequera el banco le cobra por el cheque impreso.
Acá ese sistema, en primer lugar, no va a ser operado por los bancos. No es que el banco le cobra los 10 centavos como servicio del banco, es un cobro, la entidad se llama, que todos lo conocemos, que se llama Banred, que es una entidad que integra los bancos y que da varios servicios entre los bancos, pero es Banred un operador independiente de los bancos en estricto sentido. Entonces Banred es el que va a operar el sistema y que dice que para cubrir los costos de operación, de desarrollo y todo lo demás, por cada transferencia le cobra a la persona que hace la transferencia 9 centavos más IVA, es decir, 10 centavos y un poquito más. Y si es que la persona que utilizando el BIMO quiere retirar dinero de un cajero móvil, que puede hacerlo en cualquier dinero, tiene un costo superior de alrededor de 45 centavos. Y eso busca entonces reducir el costo, el gasto también que tiene el Banco Central del daño que hay a los billetes físicos. Exactamente. Ahorita hay un costo también del uso del billete. Que asume el Banco Central. Que asume el Banco Central. Los costos operativos de envío de dinero, de billetes desgastados, digamos así, y el canje con billetes nuevos allá en Estados Unidos, y la traída de billetes nuevos acá a la moneda tiene su costo, el costo de transporte, digamos así, más que un costo de transporte, un costo de seguro, todo lo que significa la importación de billetes nuevos y la exportación de billetes viejos, tiene un costo que asume el Banco Central dentro de su gasto operativo. Si no pagamos los ecuatorianos como tal, sino paga el Banco Central dentro de su gasto operativo, en la medida que el Banco Central no funciona, digamos así, con los impuestos, sino que tiene un presupuesto propio. Los ingresos del Banco Central justamente se alimentan con los recursos provenientes básicamente de la inversión de esta reserva, que le generan los recursos que sirven para su operación. Pues bien, hemos conversado una cantidad de cosas y el tiempo ya se nos ha ido. Estamos con la hora prácticamente ya de ir cerrando el programa. ¿Algún tema adicional que nos quiera compartir, economista? Yo creo que, como comenzamos diciendo, la situación económica del país todavía no está mejorada. Esperemos que no haya deterioros mayores, a lo mejor que digamos que este sea el proceso máximo de estancamiento, y tener confianza de que realmente la economía, en base a tener confianza en el manejo económico del gobierno, los inversionistas privados, nacionales y extranjeros, puedan reactivar la situación económica del país. Yo quiero agradecer a usted, economista, por habernos acompañado el día de hoy, por llenarnos de tanta información, pero sobre todo por compartir con esa calidad tan especial que la tiene usted de darnos a entender muchos temas que a veces son complicados, pero que usted los simplifica tanto y se hacen de fácil comprensión para todos nosotros. Realmente no olvidemos que vivimos en un paraíso, vivimos en uno de los países más hermosos y maravillosos del mundo. Todavía aquí somos privilegiados de contar con muchas cosas que ya en otros lados pues ya no lo tienen. Estamos seguros que el próximo año será un año de mucho positivismo, así es que hay que ponerle fe y hay que ponerle optimismo también, pero sobre todo trabajar con esperanza, cumplir con nuestras obligaciones. Si tenemos que laborar 8 horas, pues laboremos un poquito más. Si tenemos que hacer un trabajo, hagámoslo perfectamente bien. Ya nos decía siempre, sobre todo mi rector, ¿no?, cuando me formé con él aquí en la Universidad Católica, si vas a barrer, pues que esa forma de barrer merezca la medalla de oro, que sea como que ganabas, depende de eso, tus olimpiadas. Así es que así deberíamos nosotros trabajar en cada cosa, entregar lo más que podemos, entregarnos por completo a esas actividades, y eso sin duda va a generar desarrollo y progreso. Gracias, economista, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes también, queridos amigos, por habernos acompañado el día de hoy. Les deseo un feliz fin de semana, que la pasen muy bien. No olviden acompañarnos a partir de las 13:30 está Lorena Coronel, y a las 19 horas Mauricio Lupercio nos actualiza toda la información del día. Conmigo hasta pronto, gracias.
Inicio de espacio publicitario.